Bueno, mi nombre es Carlos Manjarre y le hablaré la parte de concepto del ajuste de curva por mínimos cuadrados. ¿Qué es este método? Es una técnica de análisis numérico enmarcada dentro de la optimización matemática en la que, dado un conjunto de pares ordenados llamados variable, independiente, dependiente y una familia de funciones, se intenta encontrar la función continua dentro de dicha familia que mejor se aproxime a los puntos. Esta se calcula a partir de n pares de datos experimentales, en este caso X y Y, los valores M y B que mejor se ajustan a los datos de una recta. Se entiende por el mejor ajuste aquella recta que hace mínima la distancia de los puntos medido a la recta. Este método se utiliza para calcular la recta de regresión lineal que minimizan los residuos. Esto es la diferencia entre los valores reales y estimados por la red. Se revisan sus fundamentos y la forma de calcular los coeficientes de regresión con este método. Este método tiene como característica que es un proceso que es uno de los métodos más utilizados o el más utilizado para ajustar una red. Otra característica es que es nula la suma de las desviaciones verticales de los puntos a partir de la recta de ajuste y que es mínima la suma de los cuadrados de dichas desviaciones. Como ventaja, tenemos que a través de este método los resultados obtenidos son bastante ajustados a la realidad, toda vez que proporciona una estimación probable de la ecuación y que el error de cada intervalo es pequeño. Como desventaja tenemos que al realizar que este método solamente sirve para ajustar funciones de dos dimensiones, o sea que esté entre la X y la Y, ya no serviría en tres dimensiones. Y que al realizar los experimentos hay que hacer por lo menos 10 datos, tener por lo menos 10 datos para que sea lo más ajustado a la realidad. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Nicolás Esteban Campo Ochoa, estudiante de Ingeniería Civil. Bueno, como observamos, los mínimos cuadrados los podemos resolver por 6 diferentes modelos. Uno sería el modelo lineal. Su fórmula es y igual a más b por x, y igual a la pendiente por x más b. Un ejemplo en el diagrama de dispersión puede ser el consumo de los metros cúbicos del agua, que a medida que va aumentando los metros cúbicos, va aumentando el precio. Bueno, tenemos también el modelo exponencial. Su fórmula es y igual a por e a la b por x. Vemos que es estrictamente creciente en el diagrama de dispersión. Esta será una curva simétrica con respecto al eje y. Y el dominio de la función siempre será todos los números reales. Otro modelo sería el potencial. Su fórmula es y igual a por x a la b. En el diagrama de dispersión es que no crece tan rápido como el exponencial, lo cual es de esperar ya que estamos viendo la versión invertida. También vemos que cuando mayor es la base de nuestro logaritmo, más lento es el crecimiento. El siguiente modelo sería el modelo cuadrático. Su fórmula es y igual a x al cuadrado más b por x más c. En el diagrama de dispersión vemos que representa una parábola tal que su fórmula depende exclusivamente del coeficiente a de ax a la 2. Los coeficientes b y c trasladan la parábola izquierda, derecha, arriba, hacia abajo. Si a es mayor que 0, la parábola, las ramas va hacia arriba, y si a es menor que 0, va hacia abajo. Tenemos por acá el modelo polinomial. Su fórmula es y igual a sub 0 más a sub 1 x a la 1 más a sub 2 x a la 2 más a sub 3 x a la 3
más a sub 4, x a la 4 más a sub 5, x a la 5. El grado y el coeficiente líder de una función polinomial determinan la conducta final de la gráfica. Y por acá, por último, tenemos el modelo logarítmico, que su fórmula es y igual a A más B por logaritmo neperiano de X o forma natural. También tenemos las representaciones. Como vemos, tenemos dos variables, X, Y, que son la representación de los datos. Vemos que X es la variable independiente y Y es la variable dependiente. Por acá empezamos con la nube de puntos. Vemos el diagrama de dispersión aquí. También tenemos los ajustes. Decidimos ajustar una curva de una determinada forma funcional con los siguientes pasos, que es, primero, se ordenan los datos y se crea un diagrama de dispersión para visualizar la forma de la función. Segundo, se calculan las variables para sumatoria. Y tercero, se calculan los parámetros de ajuste. Buenas tardes, mi nombre es Kilin Paula Gamarra Lecinía, estudiante de Ingeniería Civil. El día de hoy vengo a explicarles los diferentes modelos para ajuste de curva por mínimos cuadrados. Como les venía diciendo mi compañero, uno de los modelos es el lineal, en el cual pues sabemos cuál es la ecuación de una función lineal, que es igual a y igual a m, que m en este caso sería la pendiente por x más b. ¿Qué pasa acá? Porque tenemos dos tipos de ecuaciones. Es la misma, lo que pasa es que acá está escrita de otra manera, pues en libros las podemos encontrar así o así de esta manera. Lo que pasa es que esta es la forma más usual de encontrarla. ¿Qué pasa? Nosotros cuando estamos haciendo nuestra evaluación de datos, en Excel sería con esta tablita, vamos a hallar las sumatorias. ¿Para qué? Para encontrar las incógnitas de nuestra ecuación, de nuestra función, y esa ecuación pues va a representar pues la gráfica dependiendo del comportamiento de la dispersión de los datos. Entonces lo que hacemos es evaluarlos en Excel con esta tablita, más o menos esta tablita. Acá tenemos las fórmulas matemáticas. En este caso, pues como les dije, las sumatorias de estas componentes pues nos darán nuestras incógnitas de la ecuación, y luego que hayamos la ecuación, pues lo que podemos hacer es evaluar en esa ecuación. Bueno, eso se hace en los otros modelos más que todo, pero en esta hallamos la ecuación de la función y podemos evaluar nuestros puntos en esa ecuación para obtener con más exactitud nuestra gráfica. Usualmente siempre pensamos de que el comportamiento de los datos que nos dan de nuestra variable independiente, en este caso es x, con la variable respuesta, que en este caso es la dependiente y, se van a comportar de una manera pues lineal, en forma de recta, pero no siempre va a ser así, porque a veces los datos pueden estar muy dispersos en nuestro diagrama, y pues como el método de mínimos cuadrados trata de ajustar la mejor pues curva a esos datos, entonces por eso existen diferentes tipos de modelos. También tenemos la logarítmica, pues también se trabaja con una tablita, tiene su forma, la ecuación tiene su forma, se hallan las variables también por medio de sumatorias de las componentes de la tabla. En este caso, pues ya tenemos acá unas variables, unas componentes con unas tildes, como con unas comillas. Eso significa de que esa variable va a ser o está en función del logaritmo natural de x. En caso tal de que la tenga y, pues de y. También tenemos el guioncito ese de acá arriba de la variable. Eso nos indica que es la media, la mediana de esa variable. Entonces, para tener en cuenta en este modelo, las x, nuestros datos en la variable independiente deben ser todos mayores que 0 para poder usar este modelo. Tenemos también el modelo de la cuadrática, que
se asemeja mucho al polinomial. Lo que pasa es que este modelo llega hasta el segundo grado, ¿sí? Acá pues ya nuestro análisis pues se pone como un poquito más riguroso, porque acá tenemos que solucionar y encontrar nuestras incógnitas de la ecuación por medio de matrices. Entonces, las matrices de este modelo son cuadradas, lo que quiere decir que pues la amplitud es de 3×3, de 4×4 y así sucesivamente, dependiendo el grado del polinomio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hallamos nuestras ecuaciones con los diferentes modelos, lo que hacemos es evaluar el comportamiento luego de los datos que ya nos dieron en esa ecuación. ¿Para qué? Para tener una gráfica más exacta, ¿sí? Entonces ahí lo que vamos a tener es que, dependiendo de lo que ya conseguimos, a lo que vamos a conseguir después de evaluar los datos en la ecuación, qué tan dispersa es una gráfica de la otra o una curva de la otra, qué desviación tuvo, ¿sí? Entonces, cada modelo pues tiene sus fórmulas con las que se hallan las componentes que necesitamos. Cuando nosotros hacemos nuestro diagrama, pues podemos a veces pues deducir de qué gráfica puede tratar, ¿sí? Asimismo va a pasar con la polinomial. Lo que pasa es que aquí la amplitud de las matrices van a ser mayores, al igual que las tablas, tenemos que hacer más evaluaciones, pero prácticamente se comporta de la misma manera. Obviamente que la gráfica va a tener una forma distinta. Tenemos la potencial, que se asemeja mucho a la exponencial. Lo que pasa es que la exponencial trabaja con Euler y la potencial pues es como de números constantes. Acá tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que para este modelo se requiere que todas las X, las variables independientes, sean mayores que 0, y en caso tal, las de Y o sean mayores que 0 o sean menores que 0, ¿sí? Esa es una de lo que se requiere acá. ¿Qué pasa? Nosotros podemos evaluar una situación con todos los modelos, lo podemos evaluar con todos los modelos, pero ¿cuál es la diferencia entre uno de los modelos? O sea, ¿cuál nos serviría más para ese estudio que le estamos haciendo a la situación? Sería nuestro coeficiente de correlación. ¿Por qué? Porque el coeficiente de correlación nos va a indicar qué tan exacta o qué tan verídica fue el ajuste de curva que le hicimos a esos datos. Entonces nos dice que si ese coeficiente de correlación es mayor o igual que 1, pues nuestro ajuste está bien hecho. Pero para ser más exactos y un buen ajuste, ese coeficiente de correlación tiene que darnos igual a 1. Recuerden que para hallar la ecuación del comportamiento de esos datos, pues lo hacemos por medio de fórmulas matemáticas. Sabemos que cuando una variable tiene una comilla arriba, quiere decir que está en función del logaritmo natural. Y luego de encontrar nuestra ecuación, evaluamos nuestros datos en esa misma ecuación para encontrar un modelo más exacto de la gráfica en ese tipo de situación. A continuación, mis compañeros les explicarán unos ejercicios.